La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá son las 3 de la tarde en punto y la historia sin fin comienza, transmitiendo desde los cuarteles generales de la Metro ubicados en la comuna de Providencia. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Espero que bien, amantes de la historia, porque hoy día les tengo un programazo como siempre. Les mando un gran abrazo a los que nos ven a través del canal 194 de Zapping, a aquellos que nos ven y nos escuchan a través de nuestro podcast de La Historia Sin Fin en Spotify, a los que nos están viendo en estos momentos o nos van a ver después, quién sabe, a través de la Metro TV y la metrofm.cl. Bienvenidos sean todos. Y por cierto, a aquellos más tradicionales que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de la radio a lo largo de Chile, este programa empieza para ustedes. Oigan, una de las grandes preocupaciones del hombre, aunque ustedes no lo crean, es el tiempo. La otra vez me pregunté a mí mismo ¿qué es el tiempo? Y no me pude dar una definición, así como, bueno, ¿qué es el tiempo? Y traté de buscar una definición que fuera elegante. Bueno, la Real Academia de la Lengua Española me dice que el tiempo es una magnitud física, ¿ok? ¿Ya? Que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. No me dice mucho. Pero ¿qué es el tiempo? Y ahí empiezan las obsesiones. ¿Qué es realmente el tiempo? ¿Qué significa que es una magnitud física? Así como existe la antigravedad, ¿podrá haber un antitiempo? ¿Quién sabe? Así como hay materia, se habla de que podría existir la antimateria. Nuevamente, por eso pregunto, ¿podrá existir el antitiempo? ¿Me estoy poniendo muy filosófico? ¿La física? Esa materia en la cual salíamos arrancando cuando éramos chicos, ¿nos está persiguiendo? Miren, puede ser. Y precisamente como nosotros vivimos inmersos en el tiempo, vivimos inmersos en esa magnitud física y determina lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, por cierto que el ser humano ha querido medirlo a lo largo de su historia. Y hoy día, en La Historia Sin Fin, vamos a hablar precisamente de eso, de la historia de los relojes, de la historia de aquello que nos permite llevar el paso del tiempo. Hace 25 o 30 años atrás, los relojes de muñeca eran lo típico que uno usaba. Por ahí por los 2000 pasaron de moda y los celulares vinieron a convertirse en los nuevos relojes, hasta casi desaparecer los relojes de pulsera en algún momento, especialmente en los que éramos más jóvenes, y finalmente han vuelto. Ustedes ven, no lo ven, pero está la Anita, nuestra mujer de las perillas, la que hace posible que este programa salga al aire, porque sin ella, créanme que mi productor ni yo sabríamos hacerlo. Gracias, Anita. Y la Anita está usando un reloj que probablemente es más que un reloj, tiene pinta de ser reloj inteligente, ¿verdad? Esos relojes que es donde podéis ver que en el fondo es una especie de celular chico que lleva en la muñeca conectado a su teléfono celular probablemente. Bueno, han vuelto los relojes, pero son multifuncionales hoy día. Pero ¿cómo logramos medir la magnitud del tiempo? ¿Cómo logramos seguirla? La historia del reloj empieza precisamente con esa primera pregunta del ser humano, ¿qué es el tiempo? Y como probablemente todas las respuestas fueron insuficientes, pasamos a la segunda opción. Bueno, ya que no podemos definir correctamente o totalmente qué es el tiempo, o el nivel conceptual es muy alto, entonces, ¿podemos medir el tiempo? Bueno, las primeras sociedades observaron el movimiento regular del Sol, de la Tierra, de la Luna, de ciertas estrellas para reconocer patrones, ciclos, porque nadie me puede decir que el día no viene después de la noche. Y cuando termina el día, empieza la noche y así es un ciclo eterno de sucesiones, donde hay fases lunares. La luna cambia su cara, en realidad tiene que ver con la sombra que se proyecta sobre la luna, donde hay distintas épocas del año. Hay una época de calor, una época de frío y hay periodos intermedios, bueno, les llamamos estaciones. Hay momentos de trabajo, momentos de descanso que no son solamente para los seres humanos, sino que para todo lo que vive, repta y existe en el mundo, en el planeta Tierra.
Y con el pasar de los siglos, de los años, las observaciones se transformaron eventualmente, se buscaron transformar en algo exacto, y para eso creamos máquinas precisamente para medir el tiempo, para hacer legible el paso de las horas. Y en esa etapa, el tiempo, nuevamente, dependía del lugar, de la estación, del cielo visible, pero y lo empezamos a entender como una constante alrededor de toda la existencia humana. Quizá la primera forma de medir el tiempo fue precisamente con los llamados relojes solares, ¿ya? Esos tipos que ahora están convertidos como en adornos de los patios, ¿ya? El reloj solar fue un salto importante porque convirtió el fenómeno natural del paso del sol por el firmamento, ¿no? En una escala de lectura diaria. Con el ángulo correcto uno podía dividir, ¿no es cierto?, la duración del día, y podía decir, bueno, la sombra que proyecta el sol sobre el eje, ¿no es cierto?, que a su vez despliega una sombra sobre este círculo, me va indicando efectivamente en qué momento del día nos encontramos, y a eso le asignamos números: 1, 2, 3, 4, hasta que llegamos a la conclusión de que el número mágico era aproximadamente 24 o 2 tandas de 12. Bueno, efectivamente, el reloj de sol se transformó, ¿no?, en nuestra primera herramienta para poder medir el paso de las horas. Ojo que los relojes de sol, yo hablé del reloj de sol redondo, clásico, que viene del mundo griego, pero antes de eso también habían otros tipos de relojes de sol que estaban hechos fundamentalmente con una placa que tenía líneas encima dibujadas, y con un eje que iba por el centro, y que a medida que iba pasando el día se iba moviendo la sombra que se proyectaba precisamente sobre esa línea e indicaba la hora. Pero como siempre, el reloj solar tiene un límite: la luz, porque si no hay sol no podemos medir las horas. Y además, no es un reloj universal, nos entrega la hora del lugar específico donde nos encontramos, y ustedes saben que el tiempo cambia dependiendo del lugar en el planeta Tierra donde nos encontremos. Por eso este era un tiempo natural, ¿no?, y que podíamos medir, por cierto. Pero para medir la noche o trabajar bajo techo sin acceso a la luz, muchas culturas recurrieron a otras herramientas. Por ejemplo, el agua. Así como existían relojes de sol, existían los relojes de agua. Los relojes de agua permitieron contar intervalos sin depender del sol. Sin embargo, la constancia del flujo de agua era el problema, porque había que mantenerlo permanente para que el reloj fuera exacto. Y además había otro problema técnico que tenía que ver con la presión del líquido, el nivel del recipiente, y que incluso hasta la temperatura podían alterar la medición del tiempo. Pero bueno, entre eso y no tener nada, yo me quedo con mi relojito de agua. Ahora, esta dificultaba, como siempre, necesidad madre de toda inventiva, a impulsar mejoras, depósitos regulados, mecanismos de compensación que mantuvieran los flujos. Los chinos en ese sentido fueron fantásticos en crear relojes de agua que mantenían flujos constantes y que por lo demás eran bastante exactos para la época. E incluso con el pasar del tiempo se empezaron a crear engranajes que permitían que los movimientos de lo que marcara la hora en que nos encontrábamos fuera lo más exacto posible. Y ahí vamos a ver que en el mundo medieval islámico, por ejemplo, los relojes de agua alcanzaron un nivel de sofisticación notable, y se usó tanto para usos públicos como incluso religiosos y científicos, porque no hay que olvidar que la astronomía musulmana se dedicó a mapear los cielos del planeta durante centurias, ¿no? Me creerán que también hay otros modos de medir el sol, el paso del día. Por ejemplo, se usaron sustancias que se cambiaban de manera relativamente predecible, producto, por ejemplo, del uso de fuego. Habían relojes hechos con incienso, donde el material combustible que arrojaba ese aroma agradable, ¿no?, se iba quemando de a poco, controladamente, permitiendo marcar las horas del día. Y eso en el fondo era una manera, llamémoslo de esta forma, inventiva de ver cómo pasaba el día.
También se podían utilizar velas graduadas. En el mundo medieval occidental era muy clásico que se tomaba un velón, ¿no? Y que tenía las horas del día puestas y se prendía el velón y conforme se iba derritiendo la vela iban pasando las horas. Ciertamente que esto va a implicar también tener un aparato que mida el paso del tiempo de tal manera de decir, bueno, esta vela se tiene que quemar a esta velocidad para que equivalga a una hora, ¿ya? Pero sí, eso se hizo. Y evidentemente el reloj del que no hemos hablado y que hoy día se utiliza como adorno son los clásicos relojes de arena, ¿ya? Eran transportables, reutilizables, muy confiables, que entregaban intervalos fijos, fundamentalmente porque el flujo de arena que pasaba por esa estrechez, ¿no? Que limita ambas cápsulas del reloj, permitía precisamente calcular una determinada cantidad de tiempo. Pero claro, yo no podía tener un reloj de arena que me midiera el paso de un día completo, sería un reloj gigantesco. Y por eso los relojes de arena estaban limitados a ciertas parcialidades. A lo más podía ser un reloj grande que midiera una hora y lo tenía que estar dando vuelta y estar permanentemente llevando la contabilidad de las horas que pasaban conforme se iba cambiando de recipiente la arena dentro del reloj. Pero en la Europa medieval se va a producir una transformación decisiva en cuanto a la medición del tiempo, y acá es cuando aparecen los relojes puramente mecánicos, relojes que no dependían en el fondo de un elemento natural, ni del sol, ni del agua, ni de la arena. Relojes que tenían mecanismo. Estaban impulsados por pesas, regulados por un sistema que dosificaba el movimiento a través de la cuerda, ¿no? Esas cuerdas que son redondas, como una especie de espiral y que uno las va apretando, se van abriendo en un intervalo también medido, y eso hace que el reloj también sea bastante preciso. No sé si ustedes han visto alguna vez un reloj cucú. Los relojes cucú tienen esas pesas, esas básculas, ¿no? Debajo que van permitiendo darle cuerda y en el fondo tiene que ver también con el paso controlado, el movimiento controlado de la cuerda y que nos va dando la hora. La lógica de un reloj cucú es que el pajarito canta, tiene un elemento histórico también y estético, pero la idea es que el pajarito canta conforme pasan las horas o pasa media hora, dependiendo cuál sea el mecanismo del reloj. E incluso hay relojes monumentales que han funcionado durante los últimos 700 años. Los invito a ver el reloj que está en el Castillo de Praga, que es una cuestión fascinante y un gran portento de la tecnología medieval, tardo medieval. Pero de ahí viene el tema de que los relojes siguen afectados por la naturaleza, ya sea por el descuido humano, o ya sea por el pasar del tiempo que destruye el material de que están hechos, o incluso que los cambios de temperatura pueden afectar la forma en que mide el reloj el tiempo. Pueden atrasarlos o adelantarlos, ¿no? Precisamente porque eso puede afectar el exceso, o sea, la temperatura sea alta o baja, puede afectar el mecanismo del reloj. Y de ahí entonces empezaron a buscar nuevos métodos que hicieran que los relojes fueran cada vez más precisos y que requirieran menos ajustes. Y ahí es cuando nace el péndulo. No es que se inventen los péndulos, sino cómo aplicar el movimiento pendular a la tecnología de la medición del tiempo. El péndulo se había estudiado desde siempre, o sea, desde que alguien amarró un peso a un tipo de cuerda y lo suspendió y vio que tenía un movimiento constante. Bueno, desde ese momento los péndulos se convirtieron también en una obsesión científica. Y para el siglo XVII se aplicó precisamente el movimiento pendular para darle estabilidad a los relojes. Yo, por ejemplo, tengo en mi casa un reloj de cuerda chiquitito, que debe ser del tamaño así como de una pantalla de televisión de 14 pulgadas aproximadamente, y que tiene un péndulo que le da estabilidad precisamente al reloj. Y a partir de esa época se volvieron cada vez más comunes, más finos, los relojes que medían horas, minutos e incluso segundos, y relojes que se integraron definitivamente a la astronomía, a la navegación y, por cierto, también a la administración, porque la idea de que usted tiene hasta plazo tanto para entregar el reloj, o sea, para entregar sus documentos, pagar sus impuestos, en fin. Bueno, el reloj ayudó a eso. Incluso el reloj, como les decía, ayudó a la navegación en alta mar. Un reloj preciso era seguridad porque me permitía determinar la longitud para comparar la hora local con la hora de un punto de referencia conocido. Y por lo demás, esto llevó a que se crearan premios por hacer relojes cada vez más exactos, que tuvieran cada vez mayor precisión técnica. Y de ahí
pasamos de tener relojes a cronómetros marítimos, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, y que terminaron consolidando el reloj como una herramienta fundamental y estratégica para las grandes armadas y para las grandes flotas comerciales de los imperios que pugnaban, ¿no?, por el poder a nivel global. Pero hoy día los relojes mecánicos, si bien existen, y no les digo que sean una curiosidad, están en permanente lucha con la tecnología desarrollada durante el siglo XIX, pero especialmente durante el siglo XX, que aparecieran relojes eléctricos. A finales del siglo XIX no era raro encontrar relojes eléctricos en algunas casas de familias bastante elegantes y con medios, pero el siglo XX añadió un elemento más, el cuarzo. El cuarzo permitía una medición todavía más estable gracias a una oscilación controlada electrónicamente, y de ahí electricidad y cuarzo se volvieron en el fondo grandes aliados en la medición del tiempo. No olviden ustedes que muchos relojes de pulsera mecánicos decía quartz, ¿no es cierto? Y era como un símbolo de confianza. Yo tengo un reloj de cuarzo, o sea, el nivel de precisión del reloj es enorme. Con ello el reloj dejó de ser principalmente el arte del taller mecánico para convertirse en un producto masivo de la mano de la electrónica y de la industria. El reloj portátil, desde esa perspectiva, ya fuera el reloj de bolsillo o el reloj de pulsera, eventualmente se masificó, especialmente en la medida en que los materiales utilizados para fabricarlo se fueron abaratando, y se fue creando una industria que hizo que la producción de relojes fuera mucho más barata. Por eso el reloj de pulsera va a terminar eventualmente desplazando al reloj de bolsillo, y llevar el tiempo encima, ¿no?, se convirtió en un estándar del mundo moderno. ¿Cuáles son los relojes más precisos del mundo hoy día? Bueno, fundamentalmente son los llamados relojes atómicos, relojes que dan la hora en forma correcta con una trillonésima de segundo de error cada varios millones de años. O sea, ese nivel de precisión es fantástico. Con eso se calibran instrumentos, se sincronizan redes, hay sistemas de navegación y telecomunicaciones que funcionan en base a la precisión de los relojes atómicos. Cada vez que ustedes se metan a un GPS, cada vez que pongan alguna aplicación de mapas, están conectadas precisamente a relojes atómicos. La medición, en el fondo, se apoya en propiedades físicas que son estables, utilizando material radioactivo que van a permitir efectivamente medir con precisión, no quiero decir milimétrica, pero sí con precisión atómica, ¿no?, el paso del tiempo. El reloj más exacto ya no depende de engranajes, de resortes, depende de la física fundamental. Esa es la gran industria de medir el tiempo, el gran trabajo que hemos hecho los seres humanos. Mirar un reloj es mirar una de las grandes creaciones humanas. Es también recordarnos que el tiempo se escapa entre las manos. Tempus fugit, se decía antiguamente en latín, que el tiempo se escapa, que el tiempo tiene alas, ¿no? Y que si bien tratamos en un principio de utilizar elementos naturales, el intelecto humano llevó a crear máquinas que son capaces de medir el tiempo, que evidentemente han ido aumentando en su perfección, pero incluso el reloj más perfecto, el reloj más exacto que hemos creado, incluso ese reloj, a pesar de que el nivel de equivocación que pudiera tener es tan infinitamente pequeño que escapa a la imaginación humana, aún así no somos capaces de dominar completamente el tiempo. El tiempo, estamos sumergidos en el tiempo, pero no somos capaces de dominarlo, solamente somos capaces de medirlo, y ni siquiera en forma completa y totalmente exacta. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. La historia sin fin se acaba paradójicamente, pero volvemos mañana nuevamente con otros relatos, con más historia, solamente para ustedes, amantes de nuestro programa, amantes de la historia, fieles seguidores de la Metro. Soy Cristóbal García Huidobro, su profesor, y desde la Metro les mando un gran abrazo, que tengan una excelente tarde, y si Dios quiere nos vemos mañana. Adiós. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.